Antes de comenzar, si te gustan los vídeos, recuerda suscribirte. Gracias. El Papa León XIV, conocido por su carisma moderado y su voluntad de reconciliar posturas enfrentadas dentro de la Iglesia Católica, ha quedado en el ojo del huracán tras una serie de protestas públicas protagonizadas no por detractores externos, sino por los propios fieles. Lo que comenzó como pequeñas muestras de descontento en algunas diócesis europeas se ha transformado en una corriente internacional de creyentes que, desafiando abiertamente a los obispos y cardenales de sus regiones, exigen respuestas inmediatas del pontífice. En plazas, templos y santuarios de América Latina, Europa y África, las imágenes de fieles enfrentando a altos prelados, exigiendo mayor transparencia, renovaciones doctrinales y justicia ante antiguos abusos, han recorrido el mundo en cuestión de horas. Y mientras tanto, León XIV permanece enclaustrado en el Vaticano, sosteniendo reuniones a puerta cerrada con su consejo más cercano y evitando cualquier comparecencia pública. Esta situación ha encendido alarmas no solo dentro de la Iglesia, sino en gobiernos aliados, congregaciones religiosas y medios de comunicación, que se preguntan si el actual pontífice logrará resistir la presión o si estamos a las puertas de un cisma silencioso en pleno siglo XXI. Este documental informativo y dramático, dividido en 5 capítulos, reconstruye con testimonios, filtraciones y análisis de expertos, cómo la presión sobre León XIV ha escalado a niveles sin precedentes y qué consecuencias podría traer para el futuro del catolicismo mundial. La plaza de San Pedro aquella tarde templada de marzo, los ojos del mundo se posaron sobre un nombre que, para muchos fuera del círculo vaticano, resultaba desconocido. Alessandro Conti, arzobispo de Perugia y hasta entonces un hombre de perfil discreto y carácter reservado, fue elegido como sucesor de Pedro, adoptando el nombre de León XIV. Su nombramiento fue saludado con una mezcla de esperanza y escepticismo. Para algunos, representaba la posibilidad de un papado reconciliador, capaz de limar asperezas en una iglesia dividida por décadas de tensiones internas. Para otros, un líder sin la fuerza necesaria para enfrentar los viejos fantasmas que asfixiaban a la institución desde dentro. Los primeros días del nuevo pontificado estuvieron marcados por gestos simbólicos. León XIV decidió residir en la Casa Santa Marta, renunciando a los lujosos apartamentos papales. Limitó los protocolos ceremoniales y se mostró cercano a delegaciones de víctimas de abusos, a quienes recibió en privado sin cámaras ni comunicados oficiales. Estas actitudes, lejos de apaciguar las tensiones, despertaron suspicacias en los sectores más tradicionalistas de la curia. Algunos cardenales veteranos temían que aquellos pequeños gestos anunciaran reformas de mayor calado, aunque el propio León XIV reiteraba en cada homilía su respeto absoluto por la tradición y el magisterio de la Iglesia. Consciente de la delicada situación que heredaba, el nuevo Papa optó por caminar sobre una delgada línea de equilibrio. Propuso una serie de reformas administrativas que buscaban modernizar la curia romana, reducir privilegios opacos y dotar de mayor transparencia a los organismos financieros vaticanos. Sin embargo, evitó pronunciarse sobre temas doctrinales sensibles. Ni una palabra sobre el papel de la mujer en la Iglesia, ni sobre los divorciados vueltos a casar, ni sobre las uniones civiles entre personas del mismo sexo. León XIV prefirió centrarse en la ética social, el diálogo interreligioso y la defensa de los derechos de los migrantes, lo que le ganó simpatías en sectores laicos y en la prensa internacional, pero acrecentó las dudas entre obispos que veían en su silencio una posible estrategia de desgaste al orden establecido. A medida que avanzaban los meses, la incomodidad se hizo evidente. En distintas conferencias episcopales, surgieron diferencias respecto a las orientaciones pastorales impulsadas desde Roma. Algunos obispos consideraban insuficientes las medidas de control sobre diócesis implicadas en escándalos, mientras que otros denunciaban una excesiva tolerancia hacia comunidades religiosas consideradas progresistas. León XIV, en su intento de no perder a ningún sector, terminó por irritar a ambos. Los progresistas lo acusaban de tibieza, de no atreverse a enfrentar los nudos históricos que frenaban la renovación de la Iglesia. Los conservadores, de permitir que ciertas corrientes heterodoxas avanzaran bajo la excusa del diálogo pastoral. Uno de los episodios que marcó este desencuentro se produjo durante el último sínodo regional europeo, donde varios obispos intentaron aprobar un documento que sugería una mayor participación de los laicos en las decisiones diocesanas. Aunque el texto no proponía cambios doctrinales, León XIV ordenó su revisión argumentando falta de consenso. Aquella decisión desató críticas entre sacerdotes y teólogos que veían frustrado un tímido intento de democratización eclesial.
En paralelo, en América Latina, obispos conservadores empezaron a resistirse a las sugerencias vaticanas de mayor control financiero, provocando tensiones diplomáticas discretas entre Roma y ciertas nunciaturas. Para la opinión pública, León XIV seguía proyectando una imagen amable, pastoral, humanista. Pero dentro de los muros vaticanos, la percepción era otra. Se hablaba de un papa excesivamente prudente, que aplazaba decisiones cruciales y prefería rodearse de un círculo reducido de colaboradores fieles, evitando enfrentamientos directos. Esta política de contención, destinada a mantener la unidad en medio de la tormenta, estaba condenada a tensarse ante la presión creciente de una iglesia con heridas abiertas y urgencias acumuladas. A mediados de su tercer año de pontificado, comenzaron a circular rumores de descontento entre los sectores conservadores de la curia. Se hablaba en voz baja de reuniones clandestinas de cardenales preocupados por lo que consideraban un debilitamiento de la autoridad papal. En algunos informes reservados, enviados desde nunciaturas europeas, se advertía sobre grupos de fieles que cuestionaban abiertamente a sus obispos, denunciando la falta de respuesta a las demandas de renovación y transparencia. León XIV, fiel a su estilo, evitó pronunciarse de forma pública y continuó apostando por el diálogo diplomático y los gestos discretos. Sin embargo, bajo esa aparente calma, se gestaba una crisis soterrada. Grupos laicales organizados comenzaron a surgir en diversas diócesis, impulsados por sacerdotes jóvenes y teólogos cercanos a posturas reformistas. Estos colectivos, en lugar de acudir a Roma, decidieron actuar desde las bases, generando foros de debate y asambleas informales. En cuestión de meses, su influencia se extendió por América, Europa y África. Fue la antesala de las primeras manifestaciones visibles, que estallarían con fuerza en los años siguientes, desbordando la capacidad de maniobra del Papa y enfrentándolo a una revuelta interna que ningún pontífice en tiempos modernos había tenido que afrontar. Así comenzaba la lenta pero imparable presión que terminaría por arrinconar a León XIV en los salones cerrados del Palacio Apostólico, donde aún hoy, en medio de intrigas palaciegas y filtraciones, se debate cómo contener una crisis que amenaza con fracturar a la Iglesia Católica desde su propio corazón. Si te está gustando el vídeo, suscríbete y dale al like, activa la campanita. Los altos despachos vaticanos ni desde los púlpitos dorados de las catedrales, sino desde las calles polvorientas de pequeñas ciudades y pueblos apartados, donde las comunidades de creyentes, cansadas de esperar reformas que nunca llegaban, comenzaron a organizarse por cuenta propia. Fue en Córdoba, Argentina, donde un reducido grupo de laicos, liderados por madres de víctimas de abusos clericales y antiguos catequistas, convocó una vigilia silenciosa frente a la catedral local. Al principio fueron apenas una decena de velas encendidas, una pancarta exigiendo justicia y un pequeño altavoz con letanías. Nadie prestó mayor atención. Pero esa imagen, captada por el celular de un joven seminarista y difundida en redes sociales, se convirtió en la chispa que encendería una mecha imprevisible. En cuestión de semanas, movilizaciones similares comenzaron a replicarse en otras ciudades de América Latina, España, Polonia y Filipinas. Los fieles ya no se limitaban a encender velas o rezar el rosario, ahora llevaban pancartas que cuestionaban abiertamente la autoridad de los obispos locales, exigían conocer el destino de los fondos eclesiásticos y demandaban participación directa en la elección de sus pastores. En Roma, las primeras imágenes causaron inquietud, pero desde la Secretaría de Estado se intentó minimizar la situación. Se argumentó que se trataba de incidentes aislados, alimentados por sectores hostiles al catolicismo. Sin embargo, a medida que las manifestaciones crecían en tamaño y frecuencia, aquella narrativa se tornó insostenible. Lo que antes eran expresiones de fe resignada, comenzaron a adquirir un tono de abierta rebelión. En Sevilla, un grupo de feligreses se plantó frente a la sede episcopal exigiendo explicaciones sobre décadas de encubrimientos silenciados y cuestionando el lujoso estilo de vida de los prelados. En México, fieles interrumpieron una misa dominical con cánticos que exigían reformas, mientras en Brasil un sacerdote se negó públicamente a leer un comunicado oficial que desmentía las acusaciones contra su obispo, generando un escándalo nacional. Estas imágenes, transmitidas en tiempo real, comenzaron a inundar las redes sociales y los noticieros internacionales. El desafío se hizo aún más evidente cuando grupos de laicos se organizaron en plataformas virtuales para coordinar protestas simultáneas en distintas diócesis. Nació entonces un movimiento sin precedentes en la historia reciente de la Iglesia, católicos organizados desafiando a sus autoridades en nombre de la fe y la integridad eclesial.
Sus lemas eran simples pero contundentes: la Iglesia somos todos, sin los fieles no hay obispos y queremos verdad y justicia, no silencio. Ante este escenario, León XIV optó por mantener una posición prudente. Desde la sala de prensa vaticana se emitieron comunicados llamando al diálogo, recordando la importancia de la unidad y reconociendo el derecho de los fieles a expresar sus preocupaciones. Sin embargo, no hubo un pronunciamiento directo del Papa, lo que fue interpretado por amplios sectores como una señal de desconexión y falta de liderazgo. Los obispos, por su parte, quedaron expuestos y sin una estrategia común. Algunos intentaron contener las protestas ofreciendo reuniones privadas, otros respondieron con sanciones canónicas a sacerdotes que se solidarizaron con los manifestantes, y los más conservadores acusaron abiertamente a los medios de fomentar una campaña de desprestigio contra la Iglesia. La fractura se hizo pública cuando, durante una misa de Corpus Christi en Milán, un grupo de fieles interrumpió la homilía del arzobispo con un cartel que decía: León XIV, escúchanos o renuncia. Aquella imagen recorrió el mundo en minutos. En Roma, el Consejo de Cardenales convocó una reunión de emergencia para evaluar la dimensión de la crisis. Según fuentes confidenciales, en esa sesión algunos purpurados plantearon por primera vez la posibilidad de emitir una declaración oficial que reconociera los errores históricos de la Iglesia y propusiera una apertura al diálogo estructurado con los laicos. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por considerarse apresurada y potencialmente desestabilizadora. Mientras tanto, las protestas adquirían matices inesperados. En varios países africanos, donde tradicionalmente la Iglesia mantenía una autoridad casi incuestionable, surgieron movilizaciones espontáneas exigiendo que las diócesis locales rindieran cuentas sobre el manejo de los fondos enviados desde Roma. Incluso comunidades católicas en regiones musulmanas y budistas comenzaron a cuestionar a sus obispos por el encubrimiento de casos de corrupción y abusos. El fenómeno ya no era regional ni ideológico, era global y transversal. La ausencia de una respuesta papal clara se convirtió en el mayor motivo de descontento. León XIV, atrapado entre su carácter prudente y la presión de sectores enfrentados dentro de la curia, prefirió refugiarse en encuentros privados y evitar pronunciamientos públicos. Solo autorizó una breve declaración escrita en la que llamaba a preservar la comunión eclesial y rechazar actitudes que pongan en peligro la unidad de la Iglesia. Para las multitudes que llenaban las plazas frente a las catedrales, esas palabras resultaron huecas, extemporáneas y evasivas. El desafío había dejado de ser un problema disciplinario o pastoral. Se había convertido en una verdadera crisis de autoridad en la que obispos se veían confrontados cara a cara por sus propios fieles, sacerdotes desobedecían órdenes directas y comunidades enteras exigían participar en las decisiones que, durante siglos, se habían tomado en secreto en los pasillos del Vaticano. El tiempo se agotaba y las señales de un posible cisma silencioso empezaban a materializarse. Mientras León XIV permanecía enclaustrado en sus estancias privadas, los informativos internacionales abrían cada día con imágenes de protestas en templos, ocupaciones de casas episcopales y enfrentamientos verbales entre fieles y prelados. La pregunta ya no era si el Papa intervendría, sino si aún tenía el control real de una Iglesia que parecía resquebrajarse desde sus propias bases. El movimiento de los fieles había dejado claro su mensaje: no se marcharían, no callarían y no aceptarían más evasivas. El viejo orden eclesiástico estaba bajo asedio, y la respuesta desde Roma se hacía esperar. Fieles continuaban creciendo en distintas partes del mundo, algo más silencioso pero no menos grave comenzaba a gestarse en el corazón mismo de la Iglesia: la descomposición interna del colegio episcopal y las fisuras cada vez más evidentes en la curia romana. Por primera vez en décadas, obispos y cardenales dejaban de actuar bajo la discreción diplomática que caracterizaba sus diferencias y comenzaban a enfrentarse entre ellos de manera abierta, tanto en declaraciones públicas como en circulares internas filtradas intencionadamente a la prensa. Las actas de las últimas reuniones del Consejo Pontificio mostraban un ambiente enrarecido, tenso, casi insostenible, donde los reproches, acusaciones de negligencia y señalamientos por falta de liderazgo se repetían sin disimulo. León XIV fueron las más inciertas y peligrosas que la Iglesia Católica había enfrentado en más de 6 siglos. Lo que durante semanas se había percibido como una crisis institucional, había alcanzado dimensiones políticas, sociales y espirituales de tal magnitud que ya no era posible detener la ruptura con gestos simbólicos o promesas de reformas futuras. Roma había perdido el control real de vastas regiones católicas, y el Papa,
aunque seguía siendo la figura moral de referencia, carecía de los medios y apoyos para imponer autoridad efectiva. Era el momento de las decisiones terminales. En la madrugada del 19 de junio, mientras las multitudes mantenían vigilias en las principales catedrales del mundo y las redes sociales explotaban con llamados a la desobediencia civil eclesial, León XIV se reunió con un reducido grupo de asesores en su residencia privada. Según revelaron luego fuentes vaticanas, el Papa estaba agotado, profundamente angustiado y convencido de que su permanencia en el pontificado se había convertido en un obstáculo para cualquier salida pacífica. Lo entendía no como una rendición, sino como una responsabilidad moral. Redactó de puño y letra una carta de renuncia, citando razones de salud, pero sobre todo la incapacidad humana de sanar una herida eclesial que exige sangre nueva y valentía inédita. A las 9 de la mañana de ese mismo día, se anunció oficialmente al mundo que León XIV había presentado su dimisión, convirtiéndose en el primer papa en abdicar en medio de una rebelión interna global. La noticia recorrió el planeta con una mezcla de asombro y alivio. Las asambleas de fieles celebraron la decisión como una victoria moral, pero advirtieron que el conflicto no había terminado. El desafío mayor recién comenzaba, decidir qué tipo de iglesia querían construir en adelante. El colegio cardenalicio, diezmado y dividido, se reunió de urgencia para determinar los pasos a seguir. No estaba claro si convocar un cónclave tradicional, cuyos resultados serían previsibles y rechazados por las bases movilizadas, o aceptar la propuesta lanzada desde varias diócesis rebeldes de organizar un sínodo popular con participación directa de fieles, religiosos, religiosas, sacerdotes y teólogos independientes. Las tensiones eran tales que varios cardenales abandonaron Roma en esos días, temiendo por su seguridad o previendo que el sistema que habían conocido durante toda su vida estaba colapsando. Mientras tanto, en Sao Paulo, Manila, Kinshasa, Cracovia y Ciudad de México, se celebraron asambleas constituyentes locales donde se proclamaron comunidades católicas autónomas, en comunión doctrinal con la tradición cristiana pero desvinculadas administrativamente de la estructura vaticana. Se organizaron consejos de gobierno mixtos, se aprobaron nuevos reglamentos pastorales, y se inició el proceso de elección popular de obispos y delegados para un futuro concilio universal que ya se planificaba de manera informal. En Roma, la situación se hizo insostenible. Los cardenales más conservadores intentaron forzar la elección rápida de un nuevo papa alineado con el viejo orden, pero encontraron una resistencia inédita. Cardenales africanos, latinoamericanos y asiáticos, junto con algunos europeos progresistas, se negaron a participar en un cónclave cerrado y propusieron, por primera vez en la historia moderna, un concilio abierto a todos los sectores. Durante semanas se debatió esta posibilidad, mientras el Vaticano quedaba prácticamente sitiado por las protestas pacíficas de fieles que exigían su derecho a decidir. Finalmente, se llegó a un acuerdo intermedio. Se celebraría una asamblea mundial, no solo de cardenales, sino de representantes electos de todas las diócesis, sacerdotes, religiosos y laicos, bajo el nombre de Concilio de la Reconciliación. El evento fue convocado para 6 meses después, en la ciudad neutral de Ginebra, lejos de las tensiones vaticanas y bajo la supervisión de organismos internacionales. Por primera vez desde el Concilio Vaticano II, se intentaría redefinir los fundamentos de la Iglesia Católica, su estructura, su forma de gobierno, la participación de los fieles y su relación con la sociedad moderna. El vacío de poder en Roma, mientras tanto, fue cubierto por una comisión interina que se limitó a la administración básica de la Santa Sede, evitando cualquier acto de gobierno. El Vaticano había quedado reducido a un símbolo, mientras las verdaderas decisiones se tomaban en las comunidades dispersas que habían resistido la crisis. En las semanas siguientes, la fractura se hizo oficial. Varias diócesis del hemisferio sur y del este europeo anunciaron que, hasta tanto se celebrara el Concilio de Ginebra, se autogobernarían bajo normas locales y elecciones populares de sus autoridades eclesiásticas. Algunos analistas compararon el fenómeno con el cisma de Occidente, pero advertían que en esta ocasión no se trataba de una disputa entre papas rivales, sino de una rebelión horizontal de los fieles contra la estructura vertical que los había gobernado durante siglos. El día en que León XIV abandonó discretamente el Vaticano, sin cámaras, sin misa de despedida, sin protocolos, fue recordado por millones como el fin de una era. Se retiró a una pequeña residencia en Castel Gandolfo, donde según allegados, pasaba sus días en oración y lectura, consciente de que había sido el último papa de una iglesia que ya no existía como tal. La barca de Pedro,
como él mismo había escrito en su última nota, se había hundido, pero de sus restos flotantes comenzaba a emerger algo nuevo, desordenado, incierto y aún sin nombre. Si te ha gustado el vídeo recuerda suscribirte para no perderte ninguna historia. Gracias.